de la población venezolana. Van a estar con nosotros ofreciendo sus distintas visiones, enriqueciendo el tema, el señor Percy Castillo Torres, quien es adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de Perú, la señora Cecile Bloin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Christian Wisnes, el representante del Consejo Noruego para los Refugiados en Colombia, la señora Adriana Buccelli, oficial jurídica senior de ACNUR en Colombia, y la moderación de este panel estará a cargo de el señor William Mejía Ochoa, investigador de la Maestría en Migraciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Vamos a darles la bienvenida con un fuerte aplauso para comenzar esta jornada con la mejor energía. Así que bienvenidos y adelante. ¿Este ya está? Sí. Buenos días, es un placer volver a estar aquí desplazando a alguien que no pudo venir para la coordinación que estaba prevista. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, acomodándome aquí a las circunstancias que empiezan por la distribución física, que no fue idea de nosotros, sí, que estamos aquí en dos bloques, pero coincide más o menos con el esquema con el que vamos a desarrollar el panel, que va a ser un esquema mixto en el sentido de que el primer participante tiene urgencia de retirarse, ¿sí? Entonces él hará su intervención en un solo bloque. Abriremos un corto espacio para preguntas y luego continuamos con los tres participantes, siguiendo hasta donde el tiempo nos dé las preguntas orientadoras que envió para el panel la Defensoría, que son 6, vamos a hacerlas de 2 en 2, repito, hasta donde el tiempo nos dé, porque la idea también es pues dar espacio para que haya participación de ustedes. El tema del panel es las necesidades de protección internacional de la población venezolana. Por el carácter, llamémoslo por llamarlo de alguna forma, repentino y masivo que ha tenido este éxodo venezolano, donde en cifras muy redondas podemos decir que en cosa de los 2 últimos años, un poquito más, se dio la salida de 3-4 millones de personas, entendiendo que había empezado un poco antes, pero el movimiento masivo se dio a partir de se ha dado a partir de finales del 2017, estamos completando 2 años. Entonces ese carácter masivo, sumado al hecho de que no han sido viajes o migraciones como normalmente lo son las migraciones económicas, muy preparadas, donde las personas tienen posibilidades de hacer unos ahorros para su viaje, hipotecan la casa o toman préstamos o cosas de este tipo, ¿sí? Logran hacer sus contactos, averiguan bien, normalmente es frecuente que se dé eso, aquí en este caso no se ha podido dar. Entonces esas circunstancias masivas y de poca preparación determinaron o han determinado y siguen determinando un carácter muy precario de esos movimientos,
tan precario como el que hay muchas personas que han emprendido su camino a pie porque no tienen más, ¿sí? Porque no tienen posibilidades de nada, a pie con un morralito al hombro, caminando 1500 más kilómetros, esperando a ver quién les da alguna comida en el camino. Este es el caso extremo, por supuesto no es el generalizado, pero nos indica, es ya un indicador. Entonces eso ha determinado que en un principio pensemos que lo fundamental sea la atención humanitaria, ¿sí? La urgencia de estas personas, un alojamiento al llegar a Cúcuta o a la ciudad donde llegan en los otros países, una comida, 2 o 3 días, cosas de este tipo. Pero ya esto ha tenido un carácter tal y se va transformando de una manera como es natural en esos procesos, donde la gente se va afincando, donde la gente va regularizándose, donde se van registrando en la seguridad social y cosas de ese tipo que ya empiezan a demandar otro tipo de atención. Sobre ese otro tipo de atención, sobre cómo es evaluado desde distintos puntos de vista y eventualmente algunas experiencias es que vamos a hablar ahora. Entonces pasamos, sin más preámbulos, a darle la palabra a Percy. Les repito que él es adjunto de la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Perú. Buenos días con todos y todas. Es realmente un gusto, un placer, un honor compartir esta mañana con ustedes, agradeciendo la invitación de la Defensoría del Pueblo de Colombia y a todos los que han hecho partícipes o ha hecho posible que hoy, que estos días nos hayamos dedicado a la reflexión sobre el tema de movilidad internacional. Para nosotros, desde la Defensoría del Pueblo de Perú, es sin lugar a dudas uno de los temas más importantes de trabajo ya desde el año pasado. La Defensoría tiene por mandato constitucional la defensa de los derechos de las personas. El mandato constitucional nos ha permitido justamente atender a todas las personas en movilidad internacional en el Perú. La competencia de la Defensoría para hacerse cargo, para defender sus derechos es incuestionable, y en ese ámbito y en el trabajo que nos toca de la supervisión de los deberes de la administración estatal, están ahora y en este ámbito enfocados justamente a monitorear, a supervisar y a dar recomendaciones para mejorar la respuesta del Estado frente a la migración, en este caso venezolana. La preocupación de la Defensoría del Pueblo del Perú por las personas en movilidad internacional se da desde mucho antes, en realidad por varias etapas. Desde un principio preocupado primeros por la situación de los peruanos en el extranjero, por los peruanos cuando retornan, por los migrantes propiamente ya en el Perú y ahora justamente abocados casi exclusivamente a lo que significa la atención del flujo migratorio de Venezuela. Tenemos, como ustedes ven en pantalla, un conjunto de documentos que son perfectamente descargables por la web, que dan cuenta y pueden ayudarlos ustedes a conocer cuál es la situación de la migración en el Perú de las personas en situación de movilidad internacional. Quisiera ubicarlos un poco en el campo de las normas aplicables justamente en el tema de migración. Tenemos nosotros una ley de migraciones, que es una ley muy moderna, tiene menos de 2 años de vigencia y está ahora puesta a prueba. Tuvimos durante 20 años una legislación totalmente incompatible con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. A pedido y con un trabajo esforzado de parte nuestra, logramos tener esta nueva ley
que acoge sí y cumple con todos los estándares internacionales. Tenemos también una ley de refugiados y su reglamento, tenemos una ley de nacionalidad, una ley de contratación de extranjeros y una ley justamente que busca combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que es el marco general, además de otras normas que sí son importantes también destacar, aplicables. Una que es la Política Nacional Migratoria, que en teoría debe inspirar toda la acción estatal en el ámbito migratorio, tanto de salida de peruanos como de personas en el Perú, de extranjeros en el Perú. El Plan Nacional de Derechos Humanos, que consagra como un grupo de atención vulnerable a las personas en movilidad internacional, y el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Sin embargo, a pesar de tener todo este marco normativo, todavía tenemos problemas básicamente de adecuación. La ley, como mencioné, es nueva y obviamente la norma nunca imaginó estar a prueba bajo las condiciones que hoy tiene. Jamás el Perú pudo prever recibir casi 1 millón de personas, si no es que es más. Las normas no estuvieron jamás pensadas para una realidad de esta naturaleza. Además de las normas señaladas en relación ya al flujo migratorio de Venezuela, el Estado dictó otras normas complementarias. Se creó un permiso temporal de permanencia que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2018. Este permiso temporal de permanencia permitía a toda persona venezolana ingresar al país no con la condición de turista, sino aplicar inmediatamente el permiso y bajo esta lógica permitírsele trabajar. Porque si ingresaban como turista no podía trabajar. Entonces el Perú dijo no, vamos a darle un permiso especial que le permita a todos sus ciudadanos llegar e inmediatamente poder trabajar. Luego, evolucionando, porque la respuesta del Estado ha sido también evolutiva en este caso, se dio o se estableció una calidad migratoria especial justamente para ciudadanos venezolanos. Una vez que obtenían este permiso temporal, pasado 1 año con el permiso pueden optar, como de hecho ya lo están haciendo, a una calidad migratoria especial que sí les otorga un carnet de extranjería, que es el documento con el cual se identifican todas las personas extranjeras en el Perú, que es realmente un documento de identidad personal que abre las puertas a todos los servicios de protección social que tiene el Estado. Adicionalmente, tenemos todo un marco de lo que significa justamente las normas que regulan el acceso al trabajo, la contratación laboral de personas, el reconocimiento del TPT para incluso temas tributarios y etc. ¿Cuál es lo que ha ocurrido? La respuesta del Estado ha sido variada. Desde que el Perú reconoció que en Venezuela se vulneraban sistemáticamente los derechos humanos, desde ese punto de partida, las formas o la posibilidad de ingresar al Perú fue variable. El reconocimiento o la creación de este permiso temporal abrió la puerta a un flujo migratorio muy sostenido. Una respuesta frente a este hecho fue restringir el TPT y ahora, y se dio también la posibilidad primero de la exigencia de pasaporte como una forma de restringir el ingreso y luego, posteriormente, ya la exigencia de la llamada visa humanitaria, ¿no? Estas son fórmulas que el Estado, la respuesta estatal, para restringir el flujo justamente de migrantes que llegaban de Venezuela. Cada una de estas acciones, por cierto, mereció, a juicio de la Defensoría, una crítica. No son la respuesta que nosotros esperamos de nuestro Estado y así lo hicimos saber y así justamente venimos trabajando en función de cuando menos, y aquí hay que decirlo, cuando se dio esta exigencia de pasaporte para el ingreso, se establecieron posibilidades de excepción para niños, niñas y adolescentes, para gestantes, para adultos mayores, para personas con discapacidad que podían pasar sin tener pasaporte. Al imponerse la visa, las mismas excepciones se han mantenido. Cuando menos la Defensoría en este momento, como no puede quitar del medio la visa que ya el Estado ha establecido, sí somos muy exigentes con la autoridad migratoria para que cumpla con permitir el ingreso al Perú de justamente estos grupos vulnerables. ¿Qué ha ocasionado esta situación? Obviamente, como ya se señaló el día de ayer, el incremento de solicitudes de refugio. Es un incremento importante porque tener la condición
de solicitante de refugio obviamente impide la expulsión del país y también brinda un documento que es el carnet de solicitante de refugio con el cual pueden justamente identificarse. Este hecho ha traído la crisis del sistema de refugio. La posibilidad de evaluar la solicitud de refugio es muy limitada. Lo es pese a la ayuda, en este caso, de ACNUR, sin la cual obviamente el servicio de evaluación de la solicitud de refugio sería prácticamente imposible. En pantalla tienen justamente la forma como ha ido evolucionando, de la exigencia de visa humanitaria en junio de 2019 al actual cambio de procedimiento de refugio, que es una cuestión que también está en evaluación. Ahora, en frontera se hace una evaluación sobre si se reúnen las posibilidades de ser aceptados como solicitantes de refugio. Es decir, se trata de una evaluación express, en frontera, sin permitirles el ingreso al Perú, aún. Se evalúa y se le dice a la persona, no, usted no califica para refugio, no puede ingresar al país. Esto ha conllevado la disminución del registro oficial de ingresos de personas, de ciudadanos y ciudadanas venezolanas al país. Pero sabemos, resulta obvio para nosotros y también para las autoridades, que ha aumentado significativamente la migración irregular, lo que ha reforzado significativamente la situación o la actuación en frontera de redes de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas. Situación, por cierto, advertida por la Defensoría como consecuencia de estas políticas restrictivas frente a una realidad evidente. La frontera norte del Perú es muy porosa. El control real de la frontera es casi inexistente. Las posibilidades de cruzarla y evadir los controles siempre ha sido tal desde hace muchos años entre Perú y Ecuador. Ante esta respuesta es necesario, y lo hemos señalado también, que se combata, tener un plan de acción muy decidido contra estas redes de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas. Tienen en pantalla que según Migraciones del Perú habría más de 800.000 ciudadanos y ciudadanas venezolanas, pero ello sabemos que está ya en estas alturas largamente superado, porque es solo la cifra registrada. 200.000, casi 300.000 solicitantes de refugio, pero solo 978 refugiados. Estas cifras hasta junio del 2019. Las posibilidades de que se evalúe el resto de solicitudes son casi inexistentes en la práctica. ¿Cuáles son las situaciones que advertimos desde aquí y que hemos justamente como Defensoría recomendado y hacemos la insistencia del trabajo diario justamente para que pueda cambiarse esta situación? Primero, la no aplicación de la definición ampliada de refugio de Cartagena. El Perú no la aplica. La falta de reconocimiento del TPT y el carnet solicitante de refugio, porque el Perú les dio el TPT. Muchas personas viven e intentan trabajar con el TPT, pero por ser un documento de naturaleza especial, no es reconocido como tal en un empleo, por ejemplo. Hay empresas que no lo conocen. ¿Qué será el TPT?, se pregunta. Eso no tiene ningún valor, señala, ¿no? Y es una realidad. Lo mismo con el carnet de solicitante de refugio. Un solicitante de refugio casi no puede abrir una cuenta bancaria. Pese a que la ley lo permite, los bancos desconocen la posibilidad que con el carnet de solicitante de refugio puedan abrir una cuenta bancaria. Si no es por la intervención de la Defensoría en hacer incidencia ante la autoridad bancaria la necesidad de que estos son documentos que el Estado ha dado y deben ser reconocidos, todavía eso no ocurre. Dificultades en el acceso al sistema educativo son patentes. Muchos de los migrantes, niños, niñas, adolescentes, han venido sin documento alguno que establezca en qué año escolar han cursado, o otros documentos que acrediten justamente el grado en que se encuentran. El Perú ha tenido que crear procedimientos para, primero, asegurar la matrícula en condiciones en las cuales todavía no se asegura el 100% de niños, niñas y adolescentes estudiando. Se han tenido que crear vacantes extraordinarias, crear procedimientos para reconocer los grados estudiados y de esa manera puedan insertarse, pero esos problemas continúan.
tenemos limitaciones de acceso al servicio de salud. En el Perú hay una ley de servicio de aseguramiento universal, pero que solo puedes acceder a ella con carnet de extranjería. Y son todavía muy pocas los migrantes que tienen carnet de extranjería. Al no tener carnet de extranjería se quedan fuera del seguro universal de salud, los cuales los obliga a atender su requerimiento de salud por sus propios medios, salvo para las mujeres gestantes y niños, niñas y hasta los 8 años de edad. Y esta ausencia de cobertura de salud es patente. Y sabemos también que la población migrante ha llegado al Perú con enfermedades persistentes, en algunos casos muy graves, que obviamente no son cubiertas en su país. Un hecho que para la Defensoría resulta crucial que el Estado peruano encare es la falta de un procedimiento de regularización migratoria. La realidad nos indica que vamos a tener un número mayor de personas en situación migratoria irregular. El Perú tiene que encarar esa situación. La irregularidad migratoria va a transgredir más y los va a vulnerar más. Desde la Defensoría hemos planteado al Estado la necesidad de encarar esta realidad e iniciar procesos de regularización migratoria. Tenemos un serio problema con las expulsiones. Los ministros del Interior y hasta el propio presidente acompañan a los aviones que expulsan ciudadanos venezolanos hacia Venezuela, ¿no? Toda persona que es encontrado en situación migratoria irregular, debido principalmente a que mintió en el ingreso o que se descubrió que tenía algún nivel de antecedentes, es expulsada con un procedimiento célere. En un día se hace el procedimiento administrativo y el otro día ya está en el avión. Las declaraciones, y esto obviamente es un programa avalado por el Estado, por el presidente, por los ministros del Interior, es una cuestión que preocupa a la Defensoría en el sentido que se vulnera el debido proceso en este ámbito. La población extrema en situación de vulnerabilidad es una realidad, y también el ingreso al Perú de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Las acciones defensoriales, más o menos las he ido señalando. Como ustedes advierten, el Perú la Defensoría tiene 38 oficinas en todo el Perú. Ya en algunas de ellas contamos con personal dedicado exclusivamente a atender este flujo migratorio, gracias, sin lugar a dudas, a la colaboración del ACNUR. El trabajo nuestro, sin la cooperación de ACNUR, hubiera sido imposible. ACNUR nos ha brindado en el Perú la posibilidad de tener personas dedicadas exclusivamente a la atención del flujo migratorio venezolano. Durante el 2018-2019 hemos atendido más de 1000 casos, solo casos, no implica todo el trabajo de campo que se ha hecho, siendo obviamente Tumbes, la región por la cual se ingresa al Perú desde el norte, la que mayor número de intervenciones tiene. ¿Qué problemas que en general hemos advertido? Durante el ingreso al país supervisamos que se cumplan los criterios de sección fijados, identificar los casos de niñas, adolescentes o separados y derivarlos a la autoridad competente, supervisar el funcionamiento del refugio en frontera. La actividad de la Defensoría del Pueblo, como siempre, nunca va a caer de manera muy amable entre las personas, entre las entidades públicas que son supervisadas. Más aún cuando la labor de la Defensoría es señalar, oiga, usted está incumpliendo la ley, está incumpliendo su directiva, no está haciendo las cosas como debe. Pero es el trabajo que le toca a todo ombudsman aquí y en cualquier otro lugar. En lo que significa la inserción al país, señalamos la necesidad justamente de atender los casos de los adolescentes no acompañados y niños separados. Tenemos la ausencia de protocolos de qué hacer en este caso. Los niños y adolescentes, niñas y adolescentes no acompañados se encuentran en centros de atención residencial, pero no se pueden quedar ahí toda su vida, hasta cumplir la mayoría de edad. Se requieren políticas de inserción reales para darles a estos niños la oportunidad de hacer una vida en el país. La atención de mujeres embarazadas, que para nosotros representa un tema de la dificultad del acceso al servicio de salud, y justamente la atención de las víctimas de trata de personas. En el caso de las personas con discapacidad, tienen dificultades de atención, como ya dije, en el mismo supuesto de las personas en estado de salud deteriorada y los solicitantes de refugio que afrontan una situación en la cual no se va a aplicar Cartagena, por lo menos es la posición
del Estado hasta el momento, y el hecho de que su situación como solicitante de refugio puede permanecer hasta por largo tiempo indefinida. Otras actuaciones defensoriales: durante la salida del país se brinda información para caer en redes de tráfico de personas, se informa a las personas sobre sus derechos y deberes y se tratan de identificar casos de vulnerabilidad. Durante la salida hemos tenido un problema importante en la frontera sur, que es la frontera con Chile, porque Chile también pide visa. Los migrantes la solicitan en el consulado peruano que está en Tacna, pero Chile casi no procesa ni concede visas, lo cual hace que los migrantes se queden en la ciudad, a veces formando campamentos a la espera que el consulado chileno pueda atenderlos. Y cuando les es denegada en la mayoría de los casos la visa, obviamente optan ya por permanecer en el Perú. Y también ha habido muchos problemas en fronteras con el trato que Carabineros les brinda, y en este caso son obviamente también desplazados hacia el Perú. Las necesidades de asistencia humanitaria son importantes en la frontera, en la recepción. El Estado y las ONGs no se dan abasto para cubrir las situaciones que hoy se encuentran. Ante la denegatoria de ingreso al Perú y la denegatoria de permanencia en Ecuador, tenemos en la frontera un limbo que está haciéndose cada vez más grande y que orienta a las personas a tomar justamente el ingreso irregular al país. Otras acciones: esperamos continuar obviamente con el trabajo cercano con el ACNUR. Tratamos, y de hecho es labor de la Defensoría, insistir para adoptar políticas integrales que permitan integrar, que permitan acoger dentro de la sociedad a todos los migrantes que hoy tenemos. Y esto es una necesidad, habida cuenta que esta situación no se va a superar en corto tiempo y el Estado tiene que encarar de manera articulada una situación, si bien para la cual no esperó, tiene que dar respuesta. O sea, el Estado tiene que dar una respuesta articulada, la Defensoría así lo ha exigido y así se lo hace recordar. Las respuestas aisladas no van a permitir brindar a estas personas, a estos seres humanos, una oportunidad real de ver protegidos sus derechos en nuestro país, y hacia ese punto es donde la Defensoría del Pueblo insiste en avanzar. Muchas gracias. Gracias a Percy, quien ha evidenciado cómo el predominio de la actividad de atención en el Perú se centra, como en otros países, se centra en lo humanitario, y es allí donde se ha centrado también la cooperación internacional. Vamos a abrir espacio para 2 preguntas porque arrancamos cogidos del día. Nina. Soy Nina Rivas de Dinamarca. Tengo una pregunta muy puntual. ¿Se tiene cifras del número de expulsiones o deportaciones de personas venezolanas? Hasta el momento alrededor de 500 personas. Están saliendo básicamente por vía aérea, ¿no? En teoría, en coordinación entre gobierno a gobierno, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Los niños y niñas no acompañados en adoptabilidad pues al interior del Perú, porque pues hemos visto algunas cosas en Colombia, aquí por ejemplo no se está haciendo, pero me interesa como saber cómo se está haciendo en Perú. Y la segunda pregunta es el tipo de documentación exacta que se le brinda a los solicitantes de asilo, y pues ya entendí como que muchos derechos pues se les impide acceder a muchos derechos, pero me interesaría saber cómo qué se les permite hacer con ese tipo de documentación. Los niños, niñas y adolescentes pueden solicitar refugio y, bueno, hasta antes de la calificación express,
básicamente se les concedía un carnet de solicitante de refugio, lo cual acreditaba su condición y con ello les permitía establecerse en el Perú hasta que su situación justamente sea definida, si se les concede o no se les concede refugio. Esa situación ha cambiado, como expliqué, porque ahora se hace una calificación express para el que llega por la frontera norte. Entonces, a estas personas que llegan hoy, se les está calificando en frontera y se les está dando una respuesta en 20 o 30 días. Mientras tanto siguen en frontera, no ingresan al país, ¿no? Para los que ya están al interior del Perú, si son solicitantes de refugio, se les da el carnet. Ahora, en situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que han llegado, se encuentran en centros de atención residencial, que son casas hogares. Todavía no tenemos una política justamente sobre la posibilidad que sean adoptados o no. En teoría están ahí hasta buscar el contacto familiar. Si llega a establecer de su familia el Perú, su familia será evaluada, sus condiciones socioeconómicas y se le devuelve al niño o niña. De no ser posible la integración familiar, ahí se abriría la posibilidad justamente de que puedan ser entregados en adopción. Pero eso todavía es una cuestión que no se ha abordado, digamos porque la crisis estalló hace menos de 2 años y en estas circunstancias todavía hay procedimientos sobre este tema que no están del todo claros. Para llegar a la adopción en el Perú tendría que declararse el niño sin situación de abandono, sin familiares que puedan justamente hacerse cargo de él. Esa todavía no está siendo la opción, se está agotando el esfuerzo por tratar de unirlos con su familia. Los solicitantes de refugio en el Perú reciben un carnet de solicitante de refugio. Con ese carnet, en teoría, debería permitírseles el trabajo legal y también, digamos, tributar y ser sujeto de obligaciones en ese sentido. El problema no es lo que diga la norma, el problema es cómo lo recepciona la sociedad, porque se le conoce poco. El Perú no ha sido un país que históricamente reciba refugiados. Antes de la crisis no pasaban de 50 solicitudes y hoy tenemos más de 200.000. Comprendan que en el Perú la situación de que antes, en el 2015, 2016, un refugiado era prácticamente imposible de encontrar en el Perú. Serían 100 refugiados o un poco más quizás que el Perú podía haber tenido. Por tanto, que se conozca que existe un carnet de solicitante de refugio era una posibilidad justamente lejana. El trabajo consiste hoy justamente en que se conozca esta normatividad para que con ese carnet puedan ejercer el trabajo. Lo que no les permite es acceder a los sistemas de salud, por ejemplo. Con ese carnet de solicitante de refugio no pueden acceder al sistema universal de salud, lo cual les obliga a ellos mismos tener que sufragar todos sus gastos de salud. Gracias. Percy. Bueno, la última, por favor. Doctor Percy, buenos días y buenos días a todos los expositores. Mi nombre es Juan Jaramillo, Defensoría del Pueblo de acá de Medellín. Se habló de un ítem de personas privadas de la libertad en Perú. ¿Cómo se ha afectado esta migración, la política criminal en Perú? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cómo se está juzgando? ¿Se están tomando las medidas de reinserción, de afrontar esta problemática? En realidad sí ha habido un incremento sustancial en el número de personas venezolanas privadas de libertad. De no tener más de 20 o 30, hoy pasan los casi 300, ¿no? Es un número exponencialmente alto. En realidad no se ha tomado ninguna medida propiamente por cuestión de nacionalidad. Lo que sí es obvio es que la sensación alentada también por los medios y por ciertos discursos oficiales que la Defensoría del Pueblo lamenta y que exige se corrijan, es justamente que habría una ola delictual que ha venido, que ha migrado y que se ha instalado en el Perú, y eso es está provocando una reacción ciudadana, sobre todo, muy peligrosa, ¿no? Y de ciertas autoridades locales, regionales y nacionales que adoptan un discurso de seguridad sobre esta cuestión. Un discurso que, por cierto, la Defensoría ha advertido
que es xenófobo, que debe evitarse porque constituye delito también en el Perú, y en esas circunstancias no es que haya un cambio normativo, no lo hay, ni procedimental, ni en el Código Penal, pero sí hay un cambio de actitud de parte de la policía, del Ministerio Público, en el ámbito de considerar al migrante venezolano potencialmente sospechoso, ¿no? Y de parte de la ciudadanía también. Y es algo y un discurso que nos abocamos desde la Defensoría a tratar de combatir, tratamos de hacer alianzas con medios de comunicación, etcétera, y exigiendo a las autoridades públicas a no lanzar este tipo de discursos con cargos xenófobos, ¿no? Bueno, de nuevo, mil gracias a Percy, que infortunadamente, como dije, debe abandonarnos en este momento. Continuamos entonces con la segunda parte del panel. La idea entonces, dado el tiempo del que disponemos, que es muy corto, es 2 preguntas para referirse a ellas. Cada uno de los panelistas les pido el favor de limitarse a máximo 15 minutos para dar espacio y permitir siquiera 2 o 3 preguntas del público. Entonces, bueno, me acaba de ocurrir, no sé si como son 3, cada uno, 2 preguntas, de pronto para cubrir las 6 preguntas, a cada uno hacerle 2 distintas, si no tiene inconveniente. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles? Cada uno puede elegir cuáles. Cada uno. O si ya tenía preparadas las 2 primeras, nos concentramos todos en las 2 primeras. La idea no es ponerlos en aprietos. Bueno, entonces, seguimos con Cecil. Las 2 preguntas, bueno, tú mismo las lees. Yo voy a tener el privilegio de elegir las 2 primeras porque es que varias de las preguntas que se plantean están más dirigidas a ACNUR y OIM y el rol de la cooperación, entonces me parece que yo podría centrarme en 2 que me corresponden más, que es la primera y la última, si me permiten. Bueno, ustedes se ponen ahí de acuerdo. Bueno, nada, primero aprovechar para saludarlos, para agradecer muchísimo a la Defensoría, en especial a Gabriel Riaño acá sentado, que todos conocen y que fue un poco el que me invitó a varios de nosotros a este importante evento. Yo quería entonces referirme a la primera y la última pregunta y comentarles, yo trabajo en Perú, entonces creo que Percy ha dado un panorama bastante interesante de casi todas las medidas que se han dado en el país, y lo que debería haberles pasado es que se han sentido mareados con todo lo que le ha dicho Percy, porque en Perú en 2 años se ha adoptado una serie de medidas totalmente de idas y venidas, contradictorias, a veces incoherentes, que hacen que la situación se ha convertido hoy en día en una situación muy compleja para la población venezolana. Entonces, teniendo un poco en cuenta este panorama mucho más concreto, yo quería retroceder un poco y darles unas 3, 4 reflexiones un poco quizás más generales, y obviamente voy a tomar ejemplos de Perú porque es el país que más conozco. Lo primero era un poco, con relación a la primera pregunta que se plantea, creo que tenemos que entender que la política migratoria es una política más amplia que solamente el control migratorio, y es una política que suele estar muy en relación o vinculada con la política de asilo, y nunca se dice. Es decir, se establece que todo lo que tiene que ver con protección internacional, que es el tema de este panel, y asilo es totalmente distinto a lo que es la política migratoria, ¿verdad? Y eso se basa en estándares internacionales que reconocen, por ejemplo, que las personas que solicitan el asilo, ser reconocidos como refugiados, pueden ingresar a un territorio cuando las personas migrantes no pueden ingresar a este territorio, ¿no? Eso sería como la primera
diferencia y estándar que hace que, por lo tanto, decimos, no, los refugiados son otros y los migrantes por otro lado. Pero en la práctica creo que el ejemplo venezolano nos da el ejemplo de que eso no es tan así. Y entonces lo que vemos es que los estados establecen políticas migratorias y políticas de asilo totalmente estancadas, que van de un lado la política migratoria y de otro lado la política de asilo. Entonces ahí Percy les ha explicado muy bien qué pasó en el Perú. Bueno, la política migratoria decidió, no, estas personas ya no van a entrar con cédula o con DNI, como lo queremos llamar, van a entrar con pasaporte. Un año después, no solo con pasaporte, con visa. Eso me va a decir, bueno, pero eso es para los migrantes venezolanos. Y los refugiados seguirán entrando diciendo que quieren pedir asilo. Ok, eso pasó durante 8 o 9 meses, se incrementó muchísimo las solicitudes, como lo han podido ver. Y luego el Estado peruano dijo, no, lo que pasa es que los venezolanos están usando la figura del asilo. Entonces la vamos a restringir. Hicieron lo de la preevaluación que les comentó Percy. Entonces, lo que vemos es que la figura del refugiado, que se supone que es la figura más protectora en el derecho internacional, donde debería haber más protección, finalmente ya no existe esta protección. Y tenemos a personas que no pueden acceder al territorio y tampoco pueden presentar su solicitud de refugio. Entonces, ¿a qué va mi punto? Que las políticas de asilo y las políticas migratorias son muchísimas complejas y son sobre todo relacionadas y que reflejan categorías que en la práctica no funcionan. Y tampoco funcionan para lo que quiere la política migratoria, que se supone que es controlar, saber quién está en su país. Bueno, ahora el Perú no tiene ni idea, porque desde la imposición de la visa todo el mundo está entrando de manera irregular. Entonces, eso era como el primer punto. El segundo punto, tomando en cuenta que estamos en el panel de protección internacional, era un poco, Percy se refirió, pero poco, y creo que no se habló mucho acá, de lo que se entiende también por persona refugiada y lo que han reconocido los estados y nuevamente como no están cumpliendo con sus obligaciones. Los estados de la región reconocen que hay 2 grupos que pueden ser reconocidos como refugiados. Los refugiados clásicos, si los queremos llamar así, de la Convención de 1951, que seguro muchos conocen, ¿no? Que tienen un fundado temor de persecución por alguno de los motivos previstos por la Convención, pero por otro lado existe esta figura ampliada de refugiado que es la famosa Declaración de Cartagena. Y lo que se ha podido ver en la región es que nuevamente el caso de Venezuela es un caso paradigmático porque nos ponía justamente al frente un caso típico de Cartagena. Personas que huyen de una situación de violencia masiva de derechos humanos, personas que huyen de muchas alteraciones al orden público, que los estados mismos han reconocido en un sinfín de espacios que se han comentado acá. El Grupo de Lima, Proceso de Quito, etcétera, etcétera. ¿Y qué vemos en la práctica? Que Cartagena no les están aplicando a casi ningún caso. No voy a decir ninguno porque México lo aplica en algunos casos y Brasil lo aplica. Y ahí también, cuando vemos el ejemplo de México, podemos ver cómo los estados también usan estas figuras. México aplica Cartagena solamente a población venezolana, cuando ellos tienen otro caso paradigmático de una migración forzada motivada por violencia masiva de derechos humanos, todos los centroamericanos. Honduras, a ellos sí no les aplica, a los venezolanos sí. Entonces vemos cómo estas categorías y cómo esta misma definición, que ojo, si bien la declaración no es vinculante, los estados la han incorporado en su legislación, por lo tanto es vinculante a nivel nacional, no están aplicando esta categoría, ¿no? Entonces yo, en mi mundo ideal, en el mundo también donde tengo el privilegio de estar, que es la academia, lo que yo digo es que había una solución muy sencilla desde el principio. Cartagena y prima facie. Es decir, se reconoce que las personas venezolanas que ingresan desde el 2017 hasta tal fecha son personas refugiadas. Ahí tenías la regularización de la cual hablaba Percy, es decir, les daban residencia, hablo del caso peruano, quizás en otros casos es más difícil, en otros países es diferente, y tenías una regularización y tenías un reconocimiento. ¿Por qué digo eso? Porque lo que ha pasado y que también ha demostrado Percy es que los sistemas de asilo se ven totalmente colapsados. Porque en Perú estamos, si bien acá ha puesto 270.000, en realidad estamos más cerca de los 300.000 personas. Se calcula que el Estado va a necesitar más de 2 años para resolver.
y lo que resuelve en general, por ahora están en stand-by, porque si los resuelve, como no aplica Cartagena, no tiene casi perfil de 51. Son muy pocos los que tienen perfil de 51, es un grupo determinado. Entonces, yo creo que el tema de Cartagena, y si bien voy a una situación soñada y quizás utópica, dirán algunos, es lo que creo que los estados ahí también, digamos, se van complicando la vida, ¿no? Tienen soluciones en sus marcos normativos y no, deciden, mejor vamos a hacer un permiso temporal de permanencia. Y para no demorarme mucho más, voy a darles algunos temas para cerrar y solamente responder un poquito a otra pregunta, que es la última, que tiene que ver con discriminación y xenofobia, ahí aprovechando que se hicieron algunas preguntas y lo que comentó Percy. Lo que se ha visto en la mayoría de los países, insisto, en el caso peruano que conozco más, es un aumento exponencial, porque yo no comparto el análisis de las cárceles, de ahí voy a dar mi comentario. Lo exponencial es las reacciones xenofóbicas, eso es lo exponencial, ¿no? En Perú se empezó con discursos partiendo de una acogida, ¿no? De, bueno, pobrecitos los venezolanos, sufren tanto en su país, hay que acogerlos, ¿no? Eso también fue, ojo, una retórica política, de oposición política, ¿no? También no hay que, los mecanismos también son políticos, ¿no? No es casualidad que el Estado peruano, bajo su expresidente, decidiera dar un PTP, era también mandar un mensaje, nosotros vamos a acoger a los venezolanos. Y poco a poco, frente al aumento de los números, este discurso ha ido cambiando, ¿no? Y se ha ido, como bien lo ha explicado Percy, limitando digamos, estos mecanismos de bienvenida o estos mecanismos de acogida. Y lo que ha pasado y que me parece importante resaltar es que estas reacciones discriminatorias y de xenofobia no salen porque salen porque son alimentadas. Y yo creo que son alimentadas por dos fuentes principales. Los medios de comunicación, muchos lo han hablado, no lo voy a hablar mucho, pero yo voy a hablar, sí creo, de una responsabilidad estatal, tanto a nivel nacional como regional. En el Perú, el día que se anunció la visa en el aeropuerto, detrás expulsados, lo que comentó Percy, presidente de la República, detrás de él, un avión para expulsar a venezolanos que habían cometido delito. Y este día se anuncia la visa, reconociendo lo difícil que lo están pasando en Venezuela. Yo tengo el discurso, tengo una nota sobre esto, no estoy inventando nada. Entonces, este mensaje que le da a la población, le dice, esta gente es peligrosa, mira, la estoy expulsando, nos hace daño. Entonces, mira, yo estoy reaccionando como Estado y les estoy imponiendo una visa. Entonces, ahí hay una responsabilidad clara del Estado que creo que hay que decir. Y dos, en Perú, y creo que ahí quizás es el caso paradigmático, ahí sí del caso peruano, me parece que no ha pasado tanto en Colombia, pero ahí me van a poder corregir, son las reacciones regionales, en especial del sur del país y del sur andino. Tenemos gobiernos regionales, en especial el de Cusco, pero también en Ica han intentado limitar la migración venezolana tomándose competencias que no les corresponden. El gobierno regional de Cusco dijo, no, ya no vamos a contratar a venezolanos. La contratación de trabajadores extranjeros se erige por normativa nacional, no estamos en un estado federal. Pero el gobierno regional sacó su ordenanza diciendo, no vamos a contratar a más venezolanos. Tendrán que demostrar que no hay peruanos para ocupar puestos. Y ahí fuimos alimentando estos discursos, estas limitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un problema, yo creo, grave de discriminación y xenofobia, que es como la agenda que nos toca en los próximos meses. Y con esto espero no haberme alargado mucho. Bueno, entonces damos la palabra a Adriana Michel, le recuerdo, oficial jurídica senior de ACNUR en Colombia. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias también a la Defensoría del Pueblo por esta invitación. Desde el ACNUR hemos venido apoyando diferentes iniciativas de la Defensoría del Pueblo. ¿Más duro? Ok. Bueno, decía que muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo por esta invitación. Para el ACNUR es muy importante poder participar en este seminario y hemos promovido también que la Defensoría del Pueblo pueda, a través de diferentes estrategias,
poder asumir no solamente la protección de la población desplazada, como lo ha venido haciendo desde hace tantos años, sino también la protección de la población venezolana, entendiendo justamente que están en necesidad de protección internacional, tal y como se denomina este panel. Yo quisiera hacer, digamos, algunos comentarios relacionados con las preguntas, pero muy a propósito también de la presentación que nos han hecho los colegas de Perú. Creo que a partir de esa presentación tenemos identificados muchas semejanzas en relación con el tratamiento que los estados le han dado a la problemática, y también algunas diferencias. Por ejemplo, frente a este último punto que Cecil nos manifestaba, creo no tenemos ese tipo de manifestaciones regionales con políticas propias que limiten acceso a derechos, sino más bien una falta de una política general que integre todos los derechos a los que podría acceder la población venezolana y en general las personas en necesidad de protección internacional. Lo primero, y a propósito, insisto, del tema de este panel, es reafirmar la posición que el ACNUR a nivel global tiene en relación con la situación venezolana. Evidentemente se acordó por parte del secretario general que este es un flujo de naturaleza mixta y por lo mismo involucró en la respuesta, en la coordinación de la respuesta, involucró directamente al ACNUR y a la OIM para poder dar respuesta a ese flujo mixto, entendiendo que hay migrantes y hay refugiados. Pero el ACNUR desde el año pasado ha venido emitiendo unas notas de orientación y este año ha sido mucho más clara esa nota de orientación, reafirmando que desde el punto de vista del ACNUR, la mayoría de las personas del flujo de venezolano, la mayoría de las personas que están saliendo de Venezuela están en necesidad de protección internacional. Y esto no solamente, como ya lo decía Cecil, por los casos vinculados a la Convención de 1951, sino en particular frente a la Declaración de Cartagena, no solamente por la existencia de violaciones masivas a los derechos humanos en Venezuela, sino por una alteración grave del orden público y que implica un funcionamiento inadecuado múltiple de las instituciones que prestan diferentes servicios y que facilitan el acceso a derechos de los venezolanos, no están funcionando de manera adecuada. El último informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la señora Bachelet, a partir de su visita a Venezuela, claramente identifica en dónde están esas múltiples violaciones a los derechos humanos. Identifica violaciones tanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos sociales y económicos y culturales de los venezolanos. Y esas razones son las que generan efectivamente ese flujo desde Venezuela. Entonces, lo primero, enfatizar en que para nosotros el flujo de Venezuela es un flujo que en su mayoría son personas que tienen necesidades de protección internacional, bajo Cartagena y bajo la Convención de 1951, y no debería, digamos, que generarse dudas frente a eso. A diferencia del caso peruano, cada vez más en Colombia identificamos perfiles específicos que podrían tener un temor fundado de persecución directamente relacionado con motivos convencionales. Y ahí el ACNUR ha hecho un análisis de los perfiles que se han encontrado en diferentes países, y en Colombia tenemos perfiles de esa naturaleza: exfuncionarios públicos, exmagistrados, exjueces, incluso también personas exmilitares que podrían estar en necesidad de protección internacional, aunque ha sido, digamos, bastante compleja la discusión en relación con militares. También tenemos líderes de organizaciones comunitarias y muchos también niñas, niños y jóvenes que podrían estar en necesidad de protección internacional. De acuerdo con lo que nos informa el ICBF, al menos 190 niños en este momento están, niños no acompañados o separados, están en centros del ICBF, y hay un grupo de ellos que ya está empezando a solicitar asilo en Colombia. Sin embargo, y bueno, y aquí están personas que han tenido mucha experiencia justamente en ese sistema de asilo. El sistema de asilo colombiano, como el de la mayoría de los países de la región, no estaba preparado para asumir la magnitud del flujo de Venezuela. Al igual que en Perú, Colombia no tenía una tradición histórica de solicitantes de asilo y refugiados. Desde los años 50 hasta hace 2 años aproximadamente tenemos 300 casos, y pues realmente no era una dinámica sobre la que estuviéramos preparados como país. Por el contrario, teníamos sí mucha experiencia
para atender la situación de desplazamiento interno. Y ese es otro punto que me gustaría señalar. Desde nuestro punto de vista como ACNUR, sería ideal que frente a la necesidad de una política integral de protección internacional para los venezolanos se usaran las lecciones aprendidas que ha tenido el Estado colombiano para la atención a la población desplazada. Hay un asunto que es mucho más complejo, que tiene que ver con toda la regularización migratoria, pero frente a las medidas que se diseñaron en el pasado y que siguen hoy vigentes y que también hay personas, por ejemplo aquí está Oscar de la Unidad para las Víctimas, frente a esas medidas, ese diseño institucional y esa respuesta institucional que se planteó para la atención a las personas desplazadas, hay muchas lecciones aprendidas que se podrían desarrollar para la atención a la población venezolana en lo que tiene que ver con asistencia humanitaria, con el acceso a servicios sociales, con la respuesta en general, una respuesta sistémica que se diseñó para la atención a las víctimas del desplazamiento forzado, cosa que todavía no ocurre frente a la atención de la población venezolana. Tenemos una respuesta sectorial muy dispersa, si se quiere, y muy respondiendo a las necesidades del último minuto. Ojalá la discusión en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley migratoria fuera una oportunidad para poder fortalecer esa necesidad de respuesta mucho más integral, más sistémica, y que permitiera aclarar las responsabilidades tanto del orden nacional de las instituciones como de las entidades a nivel territorial. Vemos que la crisis nos ha arrollado a todos, ha sido abrumadora y las respuestas han sido en relación con la urgencia, pero no han permitido tampoco planear en el mediano plazo qué va a ocurrir con esta población, y lo cierto es que no vemos en el corto plazo alternativas de retorno y se requeriría entonces pensar en una política de mediano y largo plazo para atender a la situación actual. En relación con digamos, la regularización migratoria, y nuevamente comparando un poco con la situación de Perú, nosotros tenemos el doble de población venezolana. De acuerdo con las últimas cifras de Migración Colombia, estamos hablando de 1.488.000 personas y la cifra sigue creciendo cada día. De esas, más de 750.000 están en condición irregular y el resto están en condición irregular, el 50% de la población. Y al menos desde el 8 de junio del año pasado, todas las personas que ingresan de forma irregular no tienen ninguna alternativa de regularización en este momento, a menos que, por ejemplo, soliciten asilo. Y hemos visto un incremento exponencial de las solicitudes de asilo. De estos pocos casos de los que les hablaba al principio, hoy tenemos más de 5.000, por lo menos a junio de este año, y seguramente la cifra va a seguir creciendo. Y como lo decía anteriormente, ningún sistema de asilo de la región estaba preparado para atender la magnitud del flujo. Y de hecho el ACNUR, consciente de esa magnitud del flujo de venezolanos y reconociendo que están en necesidades de protección internacional, también lo que le ha sugerido a los estados es ojalá pudiera hacerse un reconocimiento prima facie, digamos que como decía Cecil, sería tal vez lo más sencillo, o adopte medidas de protección complementaria, sabiendo que es difícil que los sistemas de asilo puedan responder rápidamente frente al análisis que se tiene que hacer de las solicitudes de asilo, o haga reconocimientos grupales, y creo que Colombia está avanzando poco a poco en esa posibilidad de hacer reconocimientos grupales a partir de perfiles claramente identificados que podrían ser fácilmente reconocidos como refugiados. A diferencia de Perú, los permisos especiales de permanencia en Colombia no permiten, perdón, la solicitud de asilo a través del salvoconducto, digamos que tiene unas limitaciones serias en relación con el acceso al trabajo. Sí pueden acceder a salud, pero no necesariamente a trabajo, aunque quisiera enfatizar, y en eso agradezco muchísimo al doctor Quintero aquí presente, que nos ayudó mucho en eso. El gobierno de Colombia tomó una decisión muy importante a principios de este año que no es lo suficientemente conocida, y eliminó la prohibición que tenían los solicitantes de asilo para trabajar. Eso per se no quiere decir que el salvoconducto que hoy está establecido sea un permiso de trabajo, pero al menos, digamos que quiero subrayar la importancia de que se haya eliminado esa frase, porque antes los solicitantes de asilo tenían expresamente prohibido poder trabajar en el país. No es que como ACNUR queramos promover la informalidad laboral, pero al menos quienes tienen el salvoconducto podrán hacerlo informalmente, podrán trabajar informalmente.
Y una última anotación en relación con la coordinación entre ACNUR y OIM, que era otra de las preguntas que estaba en este panel. La magnitud de la crisis implica necesariamente fortalecer todos los esfuerzos de coordinación que sean posibles. Y por eso, y siguiendo un poco la instrucción, el mandato del secretario general de Naciones Unidas, se creó una plataforma regional que busca coordinar la respuesta de los diferentes países, también entendiendo que el flujo de los venezolanos es de impacto regional. Colombia no solamente es un país de destino, sino fundamentalmente es un país de tránsito, y cada uno de Chile, Ecuador, Perú también, por momentos son también, en el caso de Chile no, pero por momentos son también países de tránsito. Y las respuestas deberían ser lo más armónicas posibles entre los diferentes países. Ahí lo que se ha acordado entonces es tener estas plataformas regionales. A nivel nacional se denomina, en Colombia se denomina el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, y se ha acordado un plan de respuesta con 3 objetivos básicos: uno relacionado con la integración socioeconómica, el segundo con la provisión de asistencia y buscando suplir obviamente las necesidades básicas, y uno tercero relacionado con aspectos directamente relativos a la protección de estas personas, teniendo en cuenta que el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Para concluir, desde el punto de vista del ACNUR, insisto, lo primero, poder reconocer que esto realmente pues, desde nuestro punto de vista, es una crisis de refugiados, independientemente de si funciona o no funciona el sistema de asilo. Deberían adaptarse medidas que unifiquen tal vez la multiplicidad de permisos que tenemos en este momento. Si Colombia quisiera tener una gestión migratoria ordenada, lo más importante es tener información de quiénes están en el país, y eso no se está haciendo. No tenemos un segundo registro administrativo de migrantes, ese registro se cerró hace más de un año, y todos los días siguen ingresando miles de personas por fronteras muy porosas, como también sucede en el caso de Perú. Y lo segundo es ojalá podamos aprovechar la oportunidad que hay en este momento, tanto para aprender de las lecciones que nos generó la atención a las situaciones como la del desplazamiento, pero también generar una discusión de política pública integral, que reconozca también que sea el panel siguiente, que Colombia, digamos que tenemos todos los perfiles en el país, tenemos no solamente solicitantes de asilo, refugiados, personas en necesidad de protección internacional, sino también colombianos retornados, a los que todavía hay que seguir fortaleciendo la respuesta que estamos dando, además de la situación de riesgo de apatridia y obviamente la situación de desplazamiento interno que desafortunadamente persiste. Gracias. Entonces continuamos con Cristian, ¿sí? Representante del Consejo Noruego para los Refugiados en Colombia. Muy bien, de pronto comentando un poquito inicialmente sobre lo que ya hablaron mis colegas, pues finalmente el Consejo Noruego también pues estamos muy de acuerdo en ese análisis de que existe lo que hay una crisis de refugiados, y que también yo creo que fue muy interesante y la forma de plantearlo ayer del colega de Chile, de la idea esa de la derecha y izquierda unidos jamás serán vencidos. Esa es un poco yo creo que es la situación en la que encontramos, porque nosotros trabajamos también en Venezuela y pues trabajamos en la región, y aquí casi que un acuerdo tácito de parte de las autoridades venezolanas de no reconocer que hay una crisis, y en la región de en gran medida no reconocer que son refugiados, pues nos ha dejado en una situación bien compleja a las organizaciones que trabajamos en esa situación, porque nosotros estamos en un ambiente muchas veces muy politizados que hace muy difícil el trabajo de los equipos en terreno, sobre todo dentro de Venezuela, quiero decir. Pero esa especie de
¿cómo lo llamaríamos? Consenso tácito de no reconocer efectivamente que este flujo tiene un elemento de búsqueda de protección internacional, es uno de los resultados de eso. Y eso me hace recordar un poco también en una reunión que estuvo presente donde, en la Cancillería colombiana, donde presentaron un video de ACNUR que hablan de las grandes crisis de refugio en el mundo, y donde no aparece en ese video la crisis de Venezuela, regional, y donde se lamentó el canciller de esto, que no recibe el reconocimiento ni los recursos, pero donde no nos hizo caer en cuenta, al menos, aunque caímos en cuenta un poco de la contradicción que hay ahí. Pues no van a aparecer en ese video hasta que reconozcan que una buena parte de esa población que fluye es población con necesidades de protección internacional. Entonces ahí es donde nos encontramos, y esa situación evidentemente todos los días crece, digamos. No solamente ya la población que no tiene ninguna, digamos que tiene una forma de regularización, pero la población irregular. Y que yo creo que, aunque nosotros resaltamos la forma positiva, pragmática, que las autoridades colombianas han manejado la situación a nivel nacional, ese número de personas ya irregulares pues hace que cuando nos encontramos en reuniones a nivel local, en municipios, pues las autoridades locales es cada vez más enfocado en el tema de seguridad, y digamos eso sigue fomentando un poco las situaciones que ya escuchamos más lejanas, digamos de Chile, de Perú, que se pueden ir extendiendo también a las zonas más cercanas a Venezuela, y donde aunque no hay una política a nivel nacional necesariamente de rechazo o de criminalización, esto empieza a fomentarse en lo local. Y aquí me lleva un poco al punto que yo quería complementar un poco, y que es, por un lado, sí, hay claramente una necesidad de protección internacional, pero hay un elemento adicional que nosotros, en términos de protección, que pocas veces logramos que reciba la atención necesaria, y que esa situación de dominó ahora, de cierres, pensamos o creemos que está incluso incrementando, y ese es el hecho que una población que busca protección internacional lo busca en un país donde hay un conflicto armado activo. Esa es la situación de Colombia, como siguiendo también la invitación del magistrado ayer de hablar directamente sin diplomacia. Aquí hay un conflicto armado, y vemos que por un lado el creciente nivel de población irregular, la incapacidad o el desincentivo, como lo quiere llamar, de seguir compartiendo solidariamente a través de la región. Vemos que cada vez más población fluye y busca oportunidades en zonas donde ya hay afectación y donde el conflicto armado está incrementando otra vez su impacto. El caso de Nariño, nosotros hace 2 semanas atendimos a 4 familias venezolanos desplazados del Charco, y uno se pregunta, saliendo de Venezuela con las necesidades que tienen, ¿cómo terminas? Por mucho que a mí me encanta el Pacífico colombiano, ¿cómo terminas en el Charco? Que no tiene servicios, que hay riesgos enormes, y que obviamente ahí pues terminan en una situación de mucha vulnerabilidad, y son familias que huyen ya de situaciones de conflicto armado en esa zona. Y nosotros vemos que esto lo vimos hace un año en ejemplos muy pequeños, pero ya tenemos también el Chocó un número pues considerable en realidad para lo que ofrece Chocó, de personas también de origen venezolano.
Nosotros con organizaciones hermanas que trabajamos en la costa pacífica de niños han trabajado ya números en los cientos de población venezolana. Así que vemos que, por un lado, el cierre que hay de regularizar, el número constante de población que llega con cada vez más necesidades humanitarias, las pocas posibilidades de hay que encontrar una estabilidad formal, digamos, en unas opciones laborales en Colombia, pues nuestra hipótesis es que eso lo que lleva a muchas familias a buscar opciones en la informalidad, y no solamente en la informalidad en las ciudades, sino también en la economía ilegal. Evidentemente, el tamaño de la economía ilegal en esas zonas de conflicto armado, pues de alguna a otra manera resulta una oportunidad, pero una oportunidad que profundiza sus necesidades de protección y vuelven a víctimas, a las familias de las que han sido víctimas la población desplazada colombiana. Reclutamiento, abusos, explotación y evidentemente también desplazamiento interno. Entonces, esta semana atendimos familias que habían llegado a Cúcuta, que llevaban un tiempo en Cúcuta y que se fueron a la playa en el Catatumbo y que ahora están otra vez de regreso en Cúcuta, pero ya como familias desplazadas. Y obviamente sin regularización y sin pues, acceso a los mecanismos de atención que tendría una familia, o al menos con muchas dificultades de acceder a lo que tendría una familia colombiana desplazada internamente. Y es por eso también damos un poco de eco a lo que dice ACNUR, que yo creo que en Colombia existe una experiencia, una construcción, una política de atención a personas con necesidades de protección internamente, y lamentamos que no se ha podido utilizar de manera más eficaz esta experiencia. Nosotros lo hemos venido resaltando en cuanto espacio hemos podido. Ahora, por ejemplo, nosotros dejamos de trabajar en Soacha, Bogotá, hace más de 10 años. Hemos vuelto a establecernos, trabajamos con ACNUR, con la Defensoría, y yo creo que es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Trabajamos en la Casa de Derechos, que fue establecido allá en 2004, creo, cuando venía en crecimiento de la población desplazada. Otra vez estamos en la misma Casa de Derechos, todavía hay familias desplazadas, pero evidentemente la gran presión y la necesidad es las familias que llegan a una zona de Bogotá donde siguen también existiendo problemas como el reclutamiento y otros elementos. Así que nosotros volvemos a hacer un poco el llamado a que, y no solamente al Estado colombiano, yo creo que incluso también a la comunidad internacional. Nosotros no hemos sido capaces tampoco de utilizar la experiencia, creo que muy importante que se ganó durante muchos años frente al fenómeno de desplazamiento interno, y de alguna otra manera estamos estableciendo una capacidad paralela que no siempre construye sobre esta capacidad que existe. Y yo creo que ese es el llamado que hacemos también a la Defensoría del Pueblo, que es la institución del Estado que estuvo al frente de la respuesta del desplazamiento y que están en la mejor posición de realmente poder ser de primera línea los que reciben y hacen efectivo el acceso a los servicios de la población que huyen de Venezuela. Gracias, Cristian. Entonces, abrimos espacio para algunas preguntas. Alejandro. Gracias, muy buenos días. Yo soy Alejandro Gutiérrez de la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca. Mi pregunta, bueno, encuentro un elemento en común en toda la exponencia, así es que claramente estamos frente a una crisis de refugiados, ¿cierto? Es decir, la población venezolana
está migrando para sobrevivir, derivada de una violación sistemática de derechos humanos, entonces estamos en ese marco. Entonces también, de acuerdo a lo que manifiesta la compañera de ACNUR, parece ser que la única posibilidad para la regularización de la población venezolana es la solicitud de refugio. Es decir, no hay como más opción para la población migrante en condición irregular, pero tenemos en Colombia 750.000 venezolanos en condición irregular, entonces estaría el Estado preparado para tramitar 700.000 solicitudes de refugio, y en caso de ser así, ¿sería esa la vía para garantizar los derechos de la población migrante venezolana? Bueno, muchas gracias. La respuesta es muy compleja porque evidentemente nosotros como ACNUR quisiéramos que el Estado colombiano tuviera un sistema de asilo muchísimo más fuerte. Lo cierto es que efectivamente desde el 8 de junio del año pasado no hay ninguna medida que facilite la regularización de las personas venezolanas. Si nosotros sumamos esas necesidades de regularización y reconocemos al mismo tiempo que estas personas están en necesidad de protección internacional, la alternativa sería una medida de protección complementaria que facilitara regularizar a las personas, que reconociera que están en necesidades de protección, pero que los sistemas de asilo, sea el colombiano o el de la región, o los de la región, no están preparados para poder resolver todas esas solicitudes. Desafortunadamente, como justamente Colombia no era un país receptor de refugiados, el sistema de asilo tiene todavía muchos aspectos en los que podría mejorarse. Digamos que hay muchas solicitudes pendientes desde el 2016. No hay, digamos, establecidos unos plazos expeditos para ser reconocidos como refugiados, y todavía el salvoconducto tiene limitaciones para acceder a cierto tipo de servicios sociales por parte del Estado. En esas condiciones el ACNUR es pragmático y también le dice a los estados: estamos en disposición de apoyarles, en ayudarles a crear la medida que sea necesaria, que reconozca la magnitud del flujo y pueda ser una medida que genere unas salvaguardas mínimas de protección. Cuando hablamos de esas salvaguardas mínimas de protección, una de las columnas vertebrales del derecho internacional de los refugiados es que las personas no vayan a ser devueltas a su país, y en eso Colombia tiene un elemento muy positivo, y es que en su normatividad interna, además de reconocer la Declaración de Cartagena, también reconoce la Convención contra la Tortura, es decir, que los venezolanos no deberían ser expulsados del país o devueltos a Venezuela sin que se verifique que efectivamente no van a ser víctimas no solamente de violaciones a los derechos humanos, sino que en particular no van a ser víctimas de tortura. Entonces hay unos elementos mínimos que un PEP mejorado, si se quiere, un PEP complementario tal vez, podría ayudar a que se regularice de manera más masiva la población. Lo cierto, insisto, es que desde el 8 de junio del año pasado, cuando se cerró el registro administrativo, no hay una medida similar que facilite la regularización de la mayoría de los venezolanos acá. Bueno, el doctor Rafael Quintero, de Cancillería. Muchas gracias, muy amables por darme la palabra. Yo quisiera hacer con la venia una pequeña aclaración, porque tuve la oportunidad de ser coordinador del tema de refugio durante un poco más de un año, y quisiera también hacer una pregunta que la entiendo totalmente académica, con el ánimo de que tal vez no me correspondiera como funcionario hacerla, pero bajo la expectativa de que lo que pase en Medellín se quede en Medellín, pues le hago esa propuesta. Una es que en el tema de refugio, efectivamente lo que se ha pretendido es que las personas tengan casi desde el momento en que hacen la solicitud de refugio los beneficios que obtendrían cuando obtengan el refugio, si es que lo hacen, porque el procedimiento es el problema. El procedimiento es que se aplica el mismo procedimiento para las solicitudes de refugio que se aplicaba hace 10 años cuando nadie lo solicitaba. Entonces, por eso el proceso es muy engorroso y es muy difícil. Se decide a través de unos comités, de una CONARE, que es una Comisión Nacional de Refugio, que muy difícilmente va a poder evacuarlo. Sin embargo, cuando la persona recibe el salvoconducto de permanencia en Colombia, ya casi que obtiene todos los beneficios de si obtendría el refugio. La única diferencia sería que al final del procedimiento recibiría un documento de viaje, que es una especie de pasaporte,
que le permite salir y regresar al país, pero eso realmente no está dentro de las prioridades de estas personas. Entonces, al estar habilitados para permanecer legalmente en el país, para poder estar dentro del sistema de salubridad, de educación y eventualmente de trabajo, aunque sea de manera informal, pues ya tienen el 80% de los beneficios del refugio. Y de hecho, a las personas a las que se les niega el refugio después de ese procedimiento, se les otorga como medida complementaria un PEP complementario. Entonces, en esa medida yo creo que ha sido bastante generoso el sistema de refugio colombiano. Y la propuesta que quería hacer es que tal vez de este foro volviera a retomarse una idea que también planteamos, hay un mecanismo que ya está inventado, un mecanismo que funcionó muy bien, que es un TPS, un Estatuto Temporal de Protección por el hecho de la nacionalidad. Eso lo hicieron los Estados Unidos con los centroamericanos durante los años 80 y se evitaron el trámite, la tramitología. Lo que hicieron fue dar la protección sin necesidad de llamarlo a eso refugio. Y se haría de una manera general para todos, para cualquier venezolano, con el simple o con el requisito principal de tener un registro efectivo de esas personas. Eso se propuso, eso en algún momento tuvo un muy buen momentum, pero luego decayó, pero yo creo que sería oportuno que foros como este volvieran a plantearlo, bueno, porque no pensamos en un TPS, un Estatuto Temporal de Protección para los venezolanos, que es una construcción unilateral del Estado colombiano, del gobierno colombiano, que se hace por un decreto del presidente y que se mantiene por el tiempo que lo quiera mantener y que igualmente se retira cuando ya haya sorteado la situación. Entonces, esa sería una expectativa y tal vez pues si ustedes, o si todos lo promovemos, tengan una mejor audiencia. Muchas gracias. Sí. Gracias. Buenos días para todos y todas. Soy Gerardo Gallegos, defensor comunitario para Bogotá, de la Defensoría del Pueblo. Digamos que veo con preocupación dos afirmaciones y los efectos que esto puedan tener. La primera es manifestar que en Colombia la población migrante venezolana está en tránsito. Primero, cuando las estadísticas, así no nos gustan las cifras, nos han mostrado que es un crecimiento exponencial de la población que está acá. Y segundo, cuando el ejercicio en terreno nos manifiesta la comunidad y la población que ellos quieren estar en Bogotá, en Colombia, perdóname. Y lo segundo es que las falsas expectativas que puede generar el hecho de que excluir del salvoconducto la prohibición de trabajar pueda garantizar algo. Esto en el ejercicio no garantiza absolutamente nada. Esto, al contrario, genera una falsa expectativa en la población, creyendo que con esto pueden acceder a alguna oferta o algún servicio del Estado. Entonces, en este sentido, sí creo que pues, excluir eso no hizo nada. O sea, ni sumó ni restó, quedó exactamente igual. Y lo otro es, digamos que en el ejercicio efectivo de la cooperación y de las organizaciones, ¿qué impacto tienen en la política pública y en el ejercicio de la misma frente a la garantía efectiva de los derechos de la comunidad en Colombia? Y frente a esto es, ¿qué viabilidad hay real de un TPS o una visa humanitaria como se había planteado en algún momento para la población? ¿Quién quiere Yo responder? quisiera aclarar sobre por lo menos dos de las 13 intervenciones que hace la persona de la Defensoría. Lo primero es, Colombia es un país que cumple múltiples condiciones, es país de origen porque seguimos desafortunadamente expulsando población y eso tiene que ver también con el incremento, por ejemplo, de solicitudes de asilo de colombianos en Ecuador durante este año. Seguimos siendo país de origen, somos país de destino y eso se ve reflejado en que tenemos 1,5 millones de venezolanos en Colombia que están permaneciendo en el país y frente a eso, digamos, quisiera dejar total claridad. Y adicionalmente somos un país de tránsito.
más de 500.000 venezolanos cruzaron por Colombia hacia otros países durante el primer semestre de 2019. Entonces tenemos la triple condición, no solamente somos país de tránsito, sino que tenemos la triple condición, y para siendo país de destino, país de asilo, claramente no estábamos preparados para recibir la magnitud del flujo, siendo el país a nivel regional que está más afectado por el flujo de los venezolanos. Adicionalmente tenemos una situación de un carácter mixto de migración que no es lo suficientemente visible y que afecta esta región del país en particular, y es frente al cruce por la frontera de Panamá. Tenemos una migración mixta, sobre todo de personas extracontinentales, de países africanos y asiáticos, que permanentemente en el país están cruzando por la frontera con Panamá. Entonces quisiera aclarar que no somos únicamente país de tránsito, y me excuso si generé alguna confusión sobre eso. Desde el punto de vista del ACNUR,